casa es un lugar de oración. Somos CENTI, Centro Internacional de Teoterapia Integral. Saludos cordiales, un abrazo para todos ustedes, esperando y deseando que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, sus hogares, sus familias y la obra de sus manos. Estamos convencidos de que este ayuno es de gran bendición para cada uno de nosotros. Estamos en el 6º día de ayuno y espero que Dios los fortalezca grandemente. Hemos visto muchos milagros, prodigios y señales. Ya han habido algunos testimonios que nos han comentado. Luego los estaremos también hablando entre nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que se denomina no nos dejemos dominar por la carne, por el cuerpo. La Biblia dice muy claramente que la lucha es entre la carne y el espíritu, y alguno de los dos vence. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Debemos entonces comprender lo crucial que es la práctica del ayuno en la vida de cada creyente. Pero como parte de las obligaciones cristianas normales, ¿por qué se pasa por alto con tanta frecuencia? Creo que la razón principal es una que ha plagado a la humanidad desde el principio de la creación y tiene que ver con la comida. Como ve, ayunar significa someter el cuerpo a un régimen, ingerir menos alimentos de los acostumbrados. Probablemente usted sienta mareos, dolor de cabeza, hambre, cansancio, pero ese es el objetivo, someter al cuerpo de tal manera que no sea él el que nos gobierne, sino que nosotros lo gobernemos y lo sometamos. El cuerpo se va a resentir con el ayuno, es lógico, pero no se preocupe, es como un potro salvaje que hay que domarlo. Cada año que realizamos un ayuno de 21 días, algunas personas me dicen que tienen ganas de comerse todo lo que vieron esa última semana antes de comenzar el ayuno. Eso no es saludable, pero bueno, cada uno es dueño de su vida. Una vez que toma usted la decisión de ayunar, aunque sea solo por un día, Dios ve el deseo de su corazón. Él le dará la gracia de aguantar y ver la victoria que usted necesita que se produzca. Sin embargo, tendrá usted que escoger destronar a ese mandamás interior como lo es el estómago. Se ha dicho que el camino hacia el corazón del hombre es por medio de su estómago. La mayoría de las mujeres han llegado a saberlo, ya que el estómago está muy cerca del corazón. Pero necesitamos comprender que el diablo también lo sabe. Algunas personas, concretamente cristianas, podrían ser la situación geográfica del abismo sin fondo. Considere por un momento lo que le ha sucedido a la raza humana mientras ha estado bajo el gobierno de la intemperancia. Tendrá usted que escoger destronar a ese mandamás interior. En primer lugar, podemos comenzar en el principio, es decir, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos del 8 al 9 y luego el 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y en los versículos 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Parece bastante claro, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero la serpiente era astuta y convenció a Eva de que ella debía comer del árbol prohibido. Y le aseguró que no moriría. La Biblia dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y con esa sola comida, Adán y Eva de inmediato pasaron
de disfrutar pacíficamente de la presencia de Dios en el frescor del huerto, a ocultarse con temor de su presencia entre los árboles del huerto. Ellos literalmente salieron comiendo de la casa y el hogar. Salieron comiendo de la voluntad de Dios para su vida. Salieron comiendo de la provisión de Dios, su plan para la vida de ellos y de su magnífica presencia. Pero sus estómagos quedaron temporalmente satisfechos y nosotros aún sufrimos las consecuencias de sus apetitos en la actualidad. En segundo lugar, recordemos los pecados de Sodoma y Gomorra. Al hablar de los pecados de Sodoma y Gomorra, la gente normalmente se enfoca en la desenfrenada promiscuidad que había en aquellas ciudades, tal vez basado en lo que dice el libro de Génesis. Pero eso no es todo lo que la Biblia enseña acerca de estas dos ciudades. El Señor le dijo a Israel por medio del profeta Ezequiel en el capítulo 16, versículos del 49 al 50. Leamos este pasaje. Ezequiel 16, del 49 al 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Vemos que lo primero que observamos es que no oraban y estaban llenos de soberbia, de orgullo, de altivez y llenos de ociosidad, como que no trabajaban mucho. Pero es interesante observar que los habitantes de aquellas ciudades no solo eran culpables de prácticas desafortunadas, según el relato del Génesis, sino que también, como vemos aquí, eran culpables de glotonería. Dice aquí la palabra de Dios, saciedad de pan. Junto con sus otros pecados, su excesiva lealtad al cuerpo los llevó directamente a la condenación. En tercer lugar, podemos ver el caso de Esaú, otro brillante ejemplo de alguien que se dejó llevar por la comida. Esaú era hijo de Isaac y Rebeca. Y como era la costumbre, a Esaú se le otorgó la primogenitura especial del primer hijo varón. Y esa primogenitura llevaba con ella la especial bendición de su padre y ciertos privilegios de parte de Dios. Y automáticamente aseguraba que Esaú recibiría una doble porción de todos los bienes de su padre. Era una bendición de Dios y no debía tomarse a la ligera. Esaú, como sabemos, era un gran cazador. Su padre se deleitaba en él debido a la abundancia de carne que él llevaba a la mesa. Sin embargo, cuando Esaú regresó de los campos un día, quizás sin haber tenido éxito en la caza, sencillamente tuvo hambre. Su hermano Jacob estaba a punto de comerse un sencillo guiso de lentejas y pan. Y por eso Esaú, insistiendo en que él estaba hambriento, suplicó a Jacob que le diera la misma comida, cuando impulsivamente estuvo de acuerdo en cambiar su primogenitura por ese plato de lentejas. Y esto lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 25, el versículo 34, que dice: Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú vendió su codiciada primogenitura debido a su lealtad al estómago. Dios tenía un plan, un destino, una voluntad extraordinaria para la vida de Esaú. Pero su codicia por la comida y su intemperancia y la gratificación instantánea era más importante. El escritor a los hebreos utilizó términos muy fuertes para advertir contra llegar a ser como Esaú. Y esto lo encontramos en el capítulo 12,
del libro de los Hebreos, en el versículo 15 hasta el versículo 17, que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú no le prestó mucha atención a la primogenitura, creía que eso eran cuentos de hadas, pero resulta que después se dio cuenta la importancia de lo que era esto. Y procuró nuevamente recuperarla, pero ya fue prácticamente que imposible. La Biblia dice que no podemos nosotros llegar a ser como Esaú. No podemos despreciar las cosas de Dios y dejarlas a un lado, porque después cuesta recuperarlas nuevamente. En cuarto lugar, hablemos del pueblo de Israel. Cuando Dios liberó a los israelitas después de 400 años de opresión y esclavitud en Egipto, millones de israelitas y una multitud mezclada de otras personas fueron milagrosamente conducidos a través del desierto por el Mar Rojo en su camino hacia la tierra prometida. Dios suplió cada una de sus necesidades en el viaje y hasta los alimentó con maná, el pan del cielo. Ese maná proporcionaba una dieta tan perfectamente equilibrada que no hubo ninguna persona enferma ni débil entre ellos por 40 años, sin ningún médico, sin farmacias, ni medicamentos, ni hospitales. Llenaba sus estómagos y mantenía sus cuerpos sanos y fuertes. En el libro de Números, en el capítulo 11, versículos del 4 al 7, podemos leer que dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Dios escuchó sus murmuraciones y quejas. Como cualquier mamá podrá atestiguar, sencillamente no es buena idea hacer que el cocinero se esfuerce con uno. Dios dijo muy claramente: Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová. Y dice la Biblia que Él les envió codornices, ¿sí?, en gran abundancia, que ellos recogieron montones y comieron, y mientras la carne estaba en sus bocas, miles de ellos murieron y fueron enterrados justamente en el mismo lugar. Y según el versículo 34 del capítulo que estamos leyendo, ese lugar llegó a ser conocido como los sepulcros de los codiciosos y como memorial a todos aquellos que comieron y no entraron en la tierra prometida. Quienes están bajo el poder de una mente carnal tendrán su codicia satisfecha, aunque a expensas de cierto daño y ruina de sus preciosas almas. Quiero entonces que usted entienda que hay algunas tierras prometidas, entre comillas, y algunas promesas que Dios tiene para usted. De hecho, tenemos un libro entero de promesas, pero algunas de ellas nunca serán cumplidas mientras el estómago gobierne nuestro apetito y controle nuestra vida. Es por eso tan importante el ayuno. Dios
tenía bendiciones sobrenaturales para derramar sobre los israelitas en el desierto, pero ellos prefirieron sus apetitos carnales. De igual manera, Dios quiere derramar bendiciones sobrenaturales en nuestra vida, pero nunca llegarán si no estamos dispuestos a buscarlo a Él en ayuno y oración. Alimentarse bien es un aspecto fundamental para mantener un estilo de vida sano. Sin embargo, en un mundo en el que los alimentos procesados lo copan casi todo y en el que nuestros hábitos a la hora de comer están condicionados por las campañas de marketing de la industria alimentaria, la cuestión no es solo qué comer, sino también cuándo no hacerlo. Y es que aunque no nos demos cuenta, muchas veces comemos pese a no necesitarlo. E incluso llegamos a convertir esto en una costumbre, en un patrón de conducta que asumimos como normal y natural, pese a no serlo. Durante el ayuno se producen gradualmente cambios metabólicos que son altamente beneficiosos para la mayoría de las personas que siguen dietas altas en grasa, que conducen a la utilización del tejido adiposo como fuente principal de energía. Fuera de los beneficios espirituales que genera el ayuno, también existen beneficios físicos destacados como, por ejemplo, en primer lugar, ayuda a quemar grasa de manera natural. La grasa que tenemos repartida por el cuerpo es fundamentalmente un gran almacén de energía. Y por eso esos depósitos de grasa solo son consumidos por el cuerpo cuando ya se ha consumido la que hay disponible en otras partes del organismo. Y es por eso por lo que el ayuno es en un contexto muy útil para ir quemando buena parte de esa grasa acumulada. Algo que no se consigue realizando sesiones de ejercicios intensos de menos de 60 minutos, que es lo que se hace habitualmente al ir al gimnasio. En segundo lugar, hace bajar la probabilidad de procesos inflamatorios. Se ha visto, por ejemplo, que la realización del ayuno controlado hace bajar la probabilidad de que se generen procesos inflamatorios y también actúa como factor de protección contra ciertas enfermedades cardiovasculares, baja los niveles de colesterol. Y esto puede deberse a que favorece la eliminación de toxinas acumuladas en el cuerpo. En tercer lugar, contribuye a bajar de peso manteniendo musculatura. El ayuno es beneficioso para hacer que los niveles de grasa bajen a un ritmo más rápido que la musculatura, siempre que antes y después de este se siga una dieta sana y se realice ejercicio. En cuarto lugar, ralentiza los procesos biológicos de envejecimiento. Es decir, la restricción calórica gestionada a través del ayuno controlado ralentiza los procesos asociados al envejecimiento y también el aumento de la producción de la proteína de la juventud parece estar involucrado en ello. En quinto lugar, aumenta la sensibilidad a la insulina. En varios estudios, el ayuno se ha mostrado efectivo para aumentar la sensibilidad a la insulina. Esto no solo es importante para la salud en general, sino también para las personas que sufren de diabetes. Un punto importante es que aunque el ayuno puede aumentar la sensibilidad a la insulina, el ayuno no está indicado a priori en casos de diabetes, a menos que se haga bajo control médico o profesional. En sexto lugar, el ayuno reduce la inflamación. El ayuno es capaz de reducir la inflamación y ayuda en el proceso de reparación muscular después del ejercicio. De igual manera, pacientes asmáticos observan una mejora de sus síntomas, una mejora de su calidad de vida y una reducción de varios marcadores metabólicos relacionados con el estrés. También mejora los síntomas de la artritis reumatoidea. En séptimo lugar, mejora la salud cerebral. Mire tan importante el ayuno. En un estudio de adultos con disfunción cognitiva moderada, se observó que después del ayuno hubo un aumento en los niveles de cuerpos cetónicos que fueron capaces de mejorar la memoria en tan solo 6 semanas. El ayuno da la oportunidad de abrazar nuevos hábitos alimenticios,
tras su finalización. Algo que puede ser complicado si se va con la inercia de ir haciendo lo que hemos estado haciendo siempre a la hora de comer algo. Es decir, que ayunar representa un punto de inflexión que nos predispone a comprometernos con nuevos hábitos más saludables. En octavo lugar, hay otros beneficios del ayuno, desde el punto de vista físico y también mental y espiritual. El incremento de la fuerza de voluntad, el aumento de la estabilidad psicológica, autoconfianza y autocontrol, la sensación de mayor bienestar espiritual por la reducción de los deseos y necesidades carnales o corporales, la visión interior más nítida y profunda, mayor capacidad de concentración, meditación y oración, nueva concepción del hambre, de los alimentos, su valor y la necesidad, mayor capacidad para canalizar las energías y sanar dolencias psicológicas. Yo en estos 6 días de ayuno que llevo, definitivamente me he sentido muy bien y me siento extraordinariamente espiritual como nunca antes. La presencia de Dios es real y no solo eso, sino que la sensibilidad espiritual aumenta de una manera impresionante. Así es que yo los motivo a que continuemos en este ayuno. Vamos entonces a orar y a darle gracias a Dios. Bendito Señor y Dios, delante de ti estamos para presentar nuestros cuerpos como sacrificio santo y agradable a ti, que es nuestro culto racional. Y sabemos que el ayuno tiene grandes beneficios, tanto físicos como espirituales. Sabemos que al ayunar sometemos el cuerpo a un régimen, a ingerir menos alimentos de los acostumbrados, y el cuerpo se va a resentir con el ayuno, pero también estamos convencidos, Señor, de que tú nos fortaleces tremendamente. Gracias porque nuestra sensibilidad espiritual aumenta con este ayuno y nuestra comunión íntima contigo. Estamos orando, Señor, especialmente por la vida de Mohamed Said, el cual nos pide oración para que vuelva los ojos a ti, Señor, y para que se encamine por el camino recto. También por los nietos de María Magdalena, para que crezcan en Cristo y permanezcan a sus pies. Te pedimos por nuestras vidas, por nuestros cuerpos, por los cuerpos de cada una de las personas que están ayunando. Bendíceles, fortaléceles, sánales de todas las enfermedades posibles, porque sabemos que el ayuno libra aún hasta enfermedades como el cáncer de mama, por ejemplo. Y por eso te damos gracias, Señor, porque definitivamente tú hiciste esta disciplina, la creaste y nos la diste como una bendición, pero a veces nosotros la descuidamos, a veces no le prestamos la atención debida, a veces no creemos en ella, no creemos que es una disciplina extraordinaria y maravillosa para nuestra vida. Creemos que eso era para los del Antiguo Testamento, pero sabemos que no solamente tú ayunaste 40 días y 40 noches, sino que tus discípulos lo hicieron, y aún así toda la iglesia lo hacía. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Por consiguiente, nosotros no somos superiores a ellos, sino que debemos entender de que tú has dejado esta disciplina para bendición y beneficio de cada uno de nosotros, para bendecir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Permítenos pues continuar con este ayuno hasta los 21 días, sin desmayar. En el nombre de Jesús. Amén. Somos Senti. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Gilberto Quiseno, darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y búscanos en Instagram como Un Hogar de Oración y en Facebook como Senti Nicaragua. Conéctate más con nosotros.